El aire dentro del tiempo noble, en el corazón del barrio de Salamanca, no era solo caro, era reverencial. Un silencio pulido, roto solo por el casi imperceptible tic-tac de cientos de mecanismos perfectos, envolvía el espacio. Las vitrinas de cristal, iluminadas con precisión quirúrgica, exhibían relojes de pulsera que eran menos instrumentos para medir el tiempo y más obras de arte, historias encapsuladas en metal, cristal y cuero. El olor a madera oscura encerada y a cuero fino se mezclaba en una fragancia discreta de opulencia contenida. De pie detrás de un mostrador de caoba impecable, el señor Ramiro Navarro observaba su dominio con la mirada aguda de un halcón. Impecablemente vestido con un traje a medida de corte impecable, una corbata de seda de un tono sobrio y un reloj de pulsera que costaría el salario de un año de muchas personas, Ramiro, un hombre negro de unos 50 años, era la personificación del éxito y la exclusividad que vendía. Había escalado, pulido cada gesto, cada palabra, para encajar perfectamente en este mundo. Y ahora se consideraba el guardián. Nadie entraba aquí sin su aprobación tácita. Nadie que no pareciera pertenecer. La campana sobre la puerta de cristal tintineó suavemente, una nota discordante en la sinfonía del silencio. Ramiro enderezó la espalda, una sonrisa profesional pero fría se formó en sus labios. Entró una mujer joven, quizás de 20 y tantos años. Su apariencia era, para los estándares del tiempo noble, desaliñada. Jeans sencillos, una camiseta de algodón de color neutro, zapatillas deportivas que habían visto días mejores. Llevaba una mochila vieja de tela sobre un hombro y en las manos sostenía, con un cuidado casi excesivo, un pequeño estuche de cuero gastado de un marrón descolorido y con las costuras desgastadas. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta descuidada. Tenía una estatura promedio y una complexión delgada que la hacía parecer casi frágil en medio de la solidez de la boutique. Sus ojos, de un color indefinido entre verde y marrón, eran grandes y observadores, escaneando el salón con una mezcla de asombro y una pizca de intimidación, pero también con una curiosidad genuina. Era evidente que no era la clienta habitual. Ramiro la descartó en menos de un segundo. Otro turista que se había equivocado de puerta, o alguien que venía a preguntar por el precio más bajo, que no existía. Hizo un gesto casi imperceptible a Miguel, el empleado más joven que estaba puliendo una vitrina cercana. Miguel, un chico con cara de niño que llevaba el uniforme impoluto con cierta incomodidad, pareció entender la señal. Ocúpate tú, pero rápido. Pero la joven no se dirigió a Miguel. Con pasos un poco vacilantes pero directos, se acercó al mostrador principal donde estaba Ramiro. Su postura no era la de alguien que se sentía con derecho, sino la de alguien que tenía un propósito serio, aunque no encajara. Se detuvo frente a Ramiro, el estuche viejo apretado contra su pecho. «Disculpe», dijo. Su voz era tranquila, ligeramente baja, pero clara. Hablaba un español impecable, con un acento neutro que no revelaba su origen exacto, pero era de aquí, de eso no había duda. Quería preguntarle si realizan tasaciones de relojes antiguos o reparaciones. Ramiro mantuvo su sonrisa profesional, pero sus ojos, fríos y calculadores, no mostraban calidez alguna. Escaneó de nuevo su atuendo, la mochila, el estuche gastado. Tasaciones, reparaciones, aquí, en el tiempo noble. La audacia. «Buenos días», respondió Ramiro. Su voz era suave, pulida como el cristal de las vitrinas, pero con un filo helado. «Sí, realizamos esos servicios. Sin embargo, nuestro enfoque es en piezas de altísima relojería. Piezas significativas». Hizo una pausa, dejando que la palabra significativas flotara en el aire, implicando que lo que ella traía probablemente no lo sería. Son servicios especializados y, por ende, costosos. La joven asintió levemente, sin inmutarse por el tono. «Comprendo. Se trata de una pieza familiar. Creo que podría ser significativa». Apretó un poco más el estuche. Ramiro inclinó la cabeza, un gesto que parecía cortés pero que rezumaba condescendencia. «Ya veo. Piezas familiares. Entran muchas piezas familiares. La mayoría, lamento decirlo, no cumplen con los estándares de este establecimiento. Antes de siquiera considerar una tasación o reparación, requerimos una evaluación preliminar. Y esa evaluación tiene una tarifa considerable, no reembolsable, solo por ver la pieza». Mintió. La evaluación preliminar era gratuita para piezas que parecían tener valor. La tarifa alta venía después si se procedía con un informe detallado, pero no iba a perder su tiempo con ella. «Entiendo que el tiempo de los expertos es valioso», dijo la joven. Su voz seguía siendo tranquila,
pero había una sutil corriente de determinación bajo la superficie. Estoy preparada para la tarifa de evaluación. Es importante para mí saber el valor y el estado de esta pieza. Ramiro sintió una punzada de irritación. No se estaba yendo. Disculpe, pero también requerimos una cita previa para tasaciones de piezas desconocidas. Nuestros expertos tienen agendas muy apretadas. Y francamente, para piezas de origen incierto, a menudo sugerimos que se dirijan a casas de subastas o a relojeros de barrio. Ellos están más equipados para manejar volúmenes mayores y piezas de menor calibre. La condescendencia era ahora más evidente. Sugerirle ir a un relojero de barrio era un insulto velado. No sabía lo de la cita previa, dijo ella. Su mirada se encontró con la de Ramiro por un instante. Pero estoy aquí ahora, y no me importa esperar si es necesario. ¿El reloj? Creo que vale la pena el tiempo de un experto. Había algo en la forma en que dijo el reloj, una reverencia implícita que Ramiro no esperaba. Ramiro forzó una sonrisa tensa. «Señorita». «Elena», dijo ella. «Señorita Elena, le aseguro que no es una cuestión de esperar, es una cuestión de procedimiento y de adecuación. Este establecimiento se especializa en piezas de un linaje y una complejidad muy particulares. Si su pieza familiar no cumple con esos criterios, estaríamos perdiendo su tiempo y el nuestro». Hizo un gesto vago hacia una vitrina que contenía un turbillón. «Hablamos de este tipo de artesanía. ¿Está segura de que su reloj se acerca siquiera a algo así?» Elena no miró el turbillón. Sus ojos se posaron en otro reloj en una vitrina diferente, un cronógrafo antiguo con una pátina hermosa. Por un instante, una chispa de reconocimiento y aprecio cruzó sus ojos. «Un Longines de los años 40 con calibre 3 CTN», murmuró, casi para sí misma, pero lo suficientemente alto para que Ramiro, si hubiera estado escuchando realmente, lo hubiera oído. Una complicación flyback muy bien ejecutada para la época. Ramiro no escuchó el murmullo. O si lo hizo, lo ignoró como un intento patético de parecer conocedora. Estaba demasiado ocupado con su propia evaluación superficial. «Como decía, señorita Elena, nuestras políticas son muy estrictas. No podemos permitirnos distraer a nuestros expertos con piezas que no tienen el nivel. ¿Ha considerado la posibilidad de que sea una simple baratija o una imitación?» El rostro de Elena se endureció ligeramente, casi imperceptiblemente. La paciencia de Ramiro se estaba agotando. Dio un paso lateral, indicando sutilmente que la conversación había terminado. «Le sugiero que pida una cita formal si insiste, pero le recomiendo ser realista sobre el valor de su pieza. Ahora, si me disculpa, tengo otros clientes que atender». Miró hacia la puerta, como si esperara que entrara alguien más adecuado. Elena no se movió inmediatamente. El desdén en la voz de Ramiro era como un golpe suave pero persistente. Se sintió pequeña, fuera de lugar. Pero el estuche en sus manos, el peso familiar del reloj dentro, le recordaba por qué estaba allí. No por capricho, no para impresionar. Tenía un propósito. «No es una baratija», dijo, su voz un poco más firme ahora. «Y no es una imitación. Necesita que lo vean, por favor». Ramiro suspiró internamente. «Qué mujer tan insistente». Se cruzó de brazos, su postura reflejaba su impaciencia. «Señorita Elena, he sido muy claro. Sin una cita, sin la tarifa de evaluación, sin una indicación clara de que la pieza tiene el potencial, no podemos proceder. Son políticas de la casa». Miguel, desde su vitrina, levantó la vista, una arruga de confusión en su frente. Sabía que las políticas no eran tan estrictas. Una pieza familiar, incluso si resultaba ser de poco valor, generalmente recibía una mirada rápida de un experto, a menudo sin costo si se hacía en el momento. Ramiro estaba mintiendo descaradamente. Elena se dio cuenta de que no iba a ceder. El muro de arrogancia y prejuicio era demasiado alto, pero algo dentro de ella se negó a ser derrotada. No iba a darle la satisfacción de verla marcharse humillada. Dio un paso atrás, alejándose un poco del mostrador principal, pero permaneciendo en el salón. «De acuerdo», dijo, su voz recuperando su calma inicial, aunque con un matiz de resignación. «Esperaré. Quizás alguien más pueda atenderme». Ramiro casi se rió. «¿Esperar? ¿A quién? ¿A doña Carmen, la propietaria, que venía una vez al mes? ¿A uno de los expertos que requerían cita?» Esta joven no entendía nada. «Como desee», dijo fríamente, volviendo su atención a organizar unos folletos, dándole claramente la espalda. «Pero no espere que nadie le atienda sin cumplir los procedimientos». Elena se movió con lentitud hacia una esquina menos prominente del salón. Se sentó en una silla discreta.
el estuche en su regazo. Abrió un poco la mochila y sacó una botella de agua. Tomó un sorbo. Sus ojos recorrían las vitrinas. No con la mirada de alguien que admira objetos inalcanzables, sino con la de alguien que entiende lo que ve. Podía identificar calibres por la disposición de los diales, reconocer firmas de relojeros legendarios en los diseños de las cajas. Había pasado incontables horas leyendo, estudiando, aprendiendo sobre este mundo que parecía tan lejano de su vida cotidiana. Su abuelo, un relojero humilde pero con un conocimiento profundo y una pasión por la artesanía, le había legado no solo este reloj, sino también el amor y el respeto por el arte de medir el tiempo con precisión y belleza. El estuche contenía la culminación de esa herencia. Y este hombre, Ramiro Navarro, la estaba juzgando por sus zapatillas. El tiempo pasó lentamente. Miguel seguía con su trabajo, lanzando miradas furtivas a Elena y a Ramiro. Ramiro atendió a un par de clientes que sí parecían pertenecer, con trajes caros y aires de importancia. Con ellos, Ramiro era la personificación del encanto y la deferencia, hablando en voz baja, mostrando piezas con gestos cuidadosos. Elena observaba desde su rincón. Veía la diferencia en el trato, la forma en que Ramiro se inclinaba ligeramente, la calidez forzada en su sonrisa. Era un contraste doloroso. Se preguntó si debería irse. Si todo esto era una estupidez. Quizás Ramiro tenía razón. Quizás el reloj, a pesar de lo que su abuelo le había contado, no era tan especial. Pero el recuerdo de la reverencia en los ojos de su abuelo cada vez que hablaba de esa pieza, la forma en que la guardaba, la historia que le había susurrado sobre su origen. No podía irse. Tenía que intentarlo. Por su abuelo, por ella misma, para demostrar que el valor no siempre grita. Sacó el estuche de su regazo y lo colocó suavemente sobre una pequeña mesa auxiliar junto a la silla. Acarició el cuero desgastado con la punta de los dedos. Podía sentir la forma del reloj dentro, una forma única. No era redondo ni cuadrado. Era diferente. Su abuelo siempre decía que era una pieza de ingenio y paciencia. Ramiro la vio tocar el estuche. Una mueca de desprecio cruzó su rostro. ¿Todavía aquí? ¡Qué obstinada! Decidió ignorarla por completo. Si se aburría lo suficiente, se iría. La puerta volvió a tintinear. Esta vez, la entrada fue diferente. No fue anunciada por el sonido de la campana, sino por una sensación de presencia que llenó el salón. Una mujer entró, de unos 60 años, con el cabello gris elegantemente recogido, vestida con un conjunto sastre de un gusto exquisito pero discreto. Llevaba pocas joyas, pero las que llevaba eran de una calidad innegable. Su postura era recta, su mirada penetrante, y caminaba con una seguridad tranquila que no necesitaba demostrar nada. El ambiente pulido de la boutique pareció, si cabe, volverse aún más respetuoso con su presencia. Ramiro se puso rígido al instante. Su sonrisa forzada desapareció, reemplazada por una expresión de respeto genuino, casi servil. Se inclinó ligeramente. «Doña Carmen», dijo, su voz ahora era deferente, completamente desprovista de la frialdad que había usado con Elena. ¡Qué grata sorpresa! No la esperábamos hoy. Doña Carmen, la propietaria de El Tiempo Noble, asintió con la cabeza, sus ojos recorriendo el salón con una atención minuciosa que no se le escapaba nada. «Buenos días, Ramiro. Estaba cerca y quise pasar a ver cómo iba todo». Su voz era clara, con un timbre agradable, y cada palabra llevaba el peso de la autoridad tranquila. Mientras hablaba con Ramiro, su mirada se detuvo en la esquina donde estaba Elena. Elena, que se había levantado al verla entrar, sostenía de nuevo el estuche en sus manos, sintiéndose de nuevo pequeña e invisible. Pero doña Carmen no apartó la mirada. Sus ojos se posaron en Elena, luego en el estuche viejo, y una expresión de curiosidad, no de desdén, apareció en su rostro. Ramiro, dándose cuenta de dónde se dirigía la mirada de doña Carmen, se apresuró a intervenir, con un tono ligeramente nervioso. «Ah, solo. Una joven con una consulta menor, doña Carmen. Nada importante. Le estaba explicando nuestros procedimientos para tasaciones». Intentó minimizar la situación deseando que Elena desapareciera en ese instante, pero doña Carmen no le hizo caso. Su atención estaba fija en Elena y el estuche. Había algo en la forma en que la joven sostenía la pieza, el cuidado, la reverencia, que le resultó familiar. Y el estuche, aunque viejo, tenía una forma y un tipo de cuero que le recordaban algo. Algo de hace mucho tiempo. Con pasos firmes, doña Carmen se dirigió hacia Elena, dejando a un Ramiro cada vez más incómodo a media frase. Miguel, desde su puesto, observaba con el corazón acelerado.
Sabía que algo importante estaba a punto de suceder. «Buenos días, señorita», dijo doña Carmen a Elena. Su tono era amable, directo, sin rastro de condescendencia. Su sonrisa era genuina. «¿Puedo ayudarla en algo?» Elena se quedó un poco paralizada. La propietaria en persona. Tragó saliva. «Buenos días, doña Carmen», respondió, sorprendida de que supiera quién era, aunque luego se dio cuenta de que Ramiro la había llamado por su nombre. «Verá, yo quería preguntar por una tasación, de un reloj antiguo». «Ramiro me ha comentado», dijo doña Carmen. Sus ojos volvieron a posarse en el estuche. «Parece una pieza familiar, ¿verdad?» «Sí», dijo Elena asintiendo. «Es de mi abuelo. Él era relojero». Una luz de reconocimiento pareció encenderse en los ojos de doña Carmen. «¿Su abuelo cómo se llamaba?» «Manuel», respondió Elena. «Manuel García». Doña Carmen se quedó inmóvil por un instante. Una expresión de sorpresa, seguida de una profunda emoción, cruzó su rostro. «Manuel García», murmuró. «El maestro Manuel, hace tantos años, él hizo algunas de las piezas más extraordinarias que he visto en mi vida. Un verdadero artista. Yo aprendí mucho de él cuando era joven, visitando su pequeño taller en Lavapiés. ¿Es uno de sus relojes?» Elena asintió, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Ramiro, detrás, escuchaba, su rostro pálido. ¿El maestro Manuel? ¿El legendario relojero que trabajaba en la trastienda de una tienda humilde pero cuyas creaciones eran buscadas por coleccionistas de todo el mundo? El hombre al que doña Carmen, una de las figuras más respetadas en el mundo de la alta relojería en España, llamaba maestro. Y esta joven, con sus zapatillas gastadas, era su nieta. Y llevaba uno de sus relojes en ese estuche viejo. «Sí», dijo Elena, su voz temblaba ligeramente por la emoción. «Es uno de sus últimos trabajos. Él siempre decía que era su obra maestra». Con manos cuidadosas abrió el estuche. Dentro, sobre un forro de terciopelo descolorido, descansaba un reloj de pulsera que no se parecía a nada que Ramiro hubiera visto en las vitrinas, a pesar de su experiencia. No era ostentoso, pero su diseño era de una elegancia y una originalidad impresionantes. La caja, de oro rosa, tenía una forma compleja y ergonómica que se adaptaba perfectamente a la muñeca. La esfera, de un esmalte blanco inmaculado, albergaba una disposición de subdiales y agujas que sugerían una complejidad mecánica asombrosa. No era un simple reloj, era una máquina del tiempo, una sinfonía de engranajes y espirales, una manifestación del genio de su creador. Doña Carmen exhaló suavemente. Sus ojos brillaban con admiración y nostalgia. Se inclinó con reverencia. Una repetición de minutos con calendario perpetuo y fase lunar, murmuró, su voz llena de asombro. Y una complicación de... ¿Qué es esto? ¿Una indicación de la hora sideral, Manuel? Siempre superando los límites. Tomó el reloj con cuidado, sus dedos expertos rozando la caja con el respeto que se le debe a una obra de arte. Podía sentir la vida dentro, el latido silencioso de su mecanismo. Es más que significativo, querida. Es una leyenda. Sabía que Manuel estaba trabajando en algo extraordinario antes de que nos dejara, pero nunca llegué a verlo terminado. Miró el reloj, luego a Elena, luego a Ramiro, que seguía paralizado, la sangre drenada de su rostro. La sonrisa forzada había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de pánico y humillación. Había juzgado una obra maestra por su embalaje, había despreciado la herencia de un genio por la apariencia de su nieta. Doña Carmen se enderezó, su expresión se volvió seria, incluso severa, mientras miraba a Ramiro. Su voz, aunque seguía siendo tranquila, llevaba el peso de una decepción inmensa. «Ramiro», dijo, su mirada era penetrante. «Acabo de escuchar y ver lo que ha estado sucediendo aquí. Esta joven, nieta del maestro Manuel García, ha venido a nosotros con una pieza de valor incalculable, tanto histórico como artístico, y sin duda, monetario. Y usted la ha tratado con desprecio, la ha juzgado por su apariencia, le ha mentido sobre nuestras políticas». Ramiro intentó hablar, balbucear una excusa, algo sobre procedimientos, sobre mantener los estándares, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. «¿Estándares?», interrumpió doña Carmen. Su tono era cortante como el filo de un bisturí de relojero. «¿Estos son los estándares del tiempo noble? Despreciar el conocimiento, la historia, la verdadera artesanía, basándose en la ropa que lleva una persona. En un viejo estuche de cuero». Miró el reloj en su mano, luego a Ramiro.
El valor de esta pieza, Ramiro, no reside en el traje que lleva quien la trae, sino en la genialidad de la mente y la habilidad de las manos que la crearon. Y usted no ha sabido reconocerlo. Ha fallado en lo más básico de lo que significa trabajar aquí. Ha faltado al respeto a nuestra profesión, a la memoria de un gran maestro y a una joven que ha demostrado más paciencia y dignidad que usted. Ramiro bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Miguel observaba, una mezcla de alivio y asombro en su rostro. Doña Carmen suspiró, el sonido cargado de decepción. No puedo tener a alguien dirigiendo esta boutique que no entiende que la verdadera nobleza, el verdadero valor, a menudo se esconde bajo apariencias humildes, que confunde la ostentación con la calidad y el prejuicio con la discreción. Ramiro ha demostrado hoy que no comparte los valores del tiempo noble. Hizo una pausa, las palabras finales cayeron como un tic-tac definitivo. Está despedido. El silencio que siguió fue más denso que antes, roto solo por el tic-tac constante de los relojes. Ramiro se quedó helado, su rostro una máscara de shock y humillación. Todo lo que había construido, su imagen, su posición, se desmoronó en un instante. Doña Carmen se volvió hacia Elena, su expresión suavizándose de nuevo. «Querida Elena», dijo con calidez, «en nombre del tiempo noble, le pido sinceras disculpas por el trato que ha recibido. Es inaceptable. Su abuelo estaría muy decepcionado de saber que alguien asociado a mi nombre la trató así». Le tendió el reloj con reverencia. «Esta pieza es una joya. Será un honor para nosotros tasarla y, si usted lo desea, restaurarla a su gloria original. Personalmente me aseguraré de que reciba la atención y el respeto que merece. Y usted es siempre bienvenida aquí. Su conocimiento y su herencia son un tesoro». Elena tomó el reloj, sus dedos temblaban ligeramente. «Gracias, doña Carmen», logró decir, la emoción ahogando su voz. «Significa mucho para mí». Ramiro, aún pálido y mudo, fue escoltado discretamente hacia la puerta por un empleado de seguridad que apareció de la trastienda. Salió de la boutique, su impecable traje ahora parecía vacío, su porte arrogante colapsado en una figura encorvada. Dejó atrás el silencio pulido, el tic-tac constante y la mirada de los empleados que habían presenciado su caída. El ambiente en el tiempo noble cambió. El aire se sintió más ligero. Miguel sonrió a Elena con una mezcla de respeto y admiración. La verdadera autoridad había hablado, y no se basaba en el juicio superficial, sino en el reconocimiento del valor intrínseco. Elena se quedó un rato más, hablando con doña Carmen sobre el reloj, sobre su abuelo, sobre la pasión que compartían. Había entrado sintiéndose invisible, juzgada, pero se iba sabiendo que su valía y la valía de la herencia de su abuelo había sido reconocida donde importaba. Ramiro Navarro había visto una apariencia y había decidido lo que valía una persona. Doña Carmen había visto a la persona y había reconocido el valor que llevaba dentro. La lección, para quienes quisieran aprenderla, resonaba en el tic-tac incesante de los relojes. El verdadero tiempo noble no se mide en oro, sino en la forma en que tratamos a los demás. El sol de la tarde madrileña se filtraba por los escaparates exquisitos de la relojería El Tiempo Noble, proyectando largas sombras sobre el pulido suelo de mármol. Dentro, el aire continuaba siendo una mezcla de silencio reverencial y el sutil murmullo de cientos de mecanismos de precisión trabajando en perfecta armonía. Era un santuario de la alta relojería, un lugar donde el tiempo no solo se medía, sino que se celebraba en sus formas más sublimes y costosas. Y en el centro de este santuario, como un guardián celoso, se encontraba el signor Ramiro Navarro. Ramiro, con su traje impecable que parecía esculpido sobre su figura, ajustó ligeramente el puño de su camisa, dejando al descubierto por un instante la deslumbrante complicación de su propio reloj de pulsera. Era una pieza que emanaba estatus y poder. Para Ramiro, estos objetos no eran solo relojes, eran símbolos. Símbolos de éxito, de pertenencia a un club exclusivo, de una distancia abismal con el mundo exterior, el mundo de la gente común, de las apariencias modestas. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, para poder permitirse estar rodeado de tanto lujo, para parecer parte de él. Y esa lucha le había inculcado un profundo desprecio por aquellos que, a su juicio, no habían hecho el mismo esfuerzo o que simplemente no encajaban en su rígida definición de cliente de lujo. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose en cada vitrina, en cada detalle. Todo estaba perfecto. Las luces, la temperatura, la disposición de cada pieza.
Su control se extendía hasta los empleados. Miguel, el joven, aunque prometedor, necesitaba más disciplina. Tendía a ser demasiado abierto, demasiado dispuesto a interactuar con cualquiera que cruzara la puerta. Ramiro se aseguraba de corregir esa tendencia. El Tiempo Noble no era una tienda cualquiera, era un filtro, y él era el filtro principal. La campana sobre la puerta de cristal volvió a sonar, un sonido que siempre activaba una alerta en Ramiro. Entró ella, la joven, Elena, con su mochila vieja, sus zapatillas gastadas y ese estuche descolorido que sostenía como si contuviera las joyas de la corona. Ramiro reprimió una mueca. Todavía aquí, después de que la había despachado tan claramente, ¿qué parte de no encajas aquí no había entendido? La vio acercarse de nuevo al mostrador. Esta vez su nerviosismo inicial parecía atenuado, reemplazado por una calma tranquila, casi desafiante. No desafiante en un mal sentido, sino con la determinación silenciosa de alguien que no se rinde fácilmente. Ramiro odiaba eso. Odiaba la persistencia de la gente que no sabía cuál era su lugar. «Disculpe, señor», dijo Elena. Su voz era baja pero firme. «Sé que me dijo que no podía atenderme sin cita, pero...» Ramiro la interrumpió con una sonrisa forzada, alzando una mano enguantada en guantes blancos finísimos que usaba para manipular las piezas más delicadas. «Señorita Elena, ya hemos tenido esta conversación. Las políticas son las políticas. No puedo hacer una excepción solo porque usted decida ignorar los procedimientos». «No los ignoro», replicó Elena con calma. «Solo esperaba que quizás un experto estuviera disponible para echar un vistazo rápido. No pido una tasación completa ahora mismo, solo una opinión preliminar. Es una pieza, realmente creo que es especial». Ramiro dejó caer la mano. Su paciencia se agotaba. «Señorita Elena, permítame ser más directo», dijo, abandonando la fachada de cortesía pulida por un tono más cortante. «Nuestros expertos no echan vistazos rápidos. Su tiempo es extremadamente valioso. Y, francamente, la probabilidad de que la pieza que usted trae en ese estuche hizo un gesto despectivo hacia el cuero desgastado, sea especial en el contexto del Tiempo Noble, es infinitesimal. No podemos dedicar recursos a cada pieza familiar que aparece sin una validación previa». «Pero, ¿cómo puedo validar la pieza si no la ven?», preguntó Elena, una pizca de frustración asomando en su voz. «Esa es la función de la tarifa de evaluación preliminar que mencioné», mintió Ramiro de nuevo, «y de la cita previa. Es un filtro. Un proceso para asegurar que solo las piezas con un potencial genuino lleguen a manos de nuestros expertos. Es para proteger su tiempo y el nuestro». «¿Y cómo sabe usted si tiene potencial sin verla?», inquirió Elena, su mirada fija en él. Había una inteligencia en sus ojos que Ramiro no quería reconocer. Ramiro se sintió acorralado por un instante, pero rápidamente recuperó su arrogancia. «Señorita Elena, después de 20 años en este negocio, uno desarrolla un ojo, una intuición, y francamente su presentación no sugiere que traiga una pieza que justifique romper nuestros protocolos». Su mirada recorrió su atuendo de nuevo, deteniéndose en las zapatillas. Era un juicio claro y cruel basado puramente en la apariencia. Elena lo entendió perfectamente. No era el reloj, era ella, su ropa, su mochila, el viejo estuche, todo lo que no encajaba en el mundo pulido de Ramiro. Sintió una punzada de dolor, pero también una creciente indignación. No por ella, sino por su abuelo. Por la obra de arte que Ramiro estaba despreciando sin siquiera verla. «Mi abuelo siempre decía que la verdadera valía de un reloj no está en el oro o los diamantes, sino en el ingenio y la paciencia que se pusieron en su mecanismo», dijo Elena. Su voz era baja pero resonante en el silencio de la boutique. Él no tenía trajes caros ni mostraba sus relojes en vitrinas así. Trabajaba con sus manos, con una lupa en el ojo, en un taller pequeño. Pero sus relojes contaban historias, tenían alma. Ramiro escuchó, pero no oyó realmente. Historias, alma, tonterías sentimentales. Esto era un negocio de lujo, y el lujo se trataba de estatus, de exclusividad, de precio, no de almas ni de talleres polvorientos. «Una narrativa encantadora, señorita Elena», dijo Ramiro. Su tono era ahora abiertamente condescendiente, como si hablara a una niña. «Pero aquí no vendemos historias. Van es alta relojería. Y la alta relojería en este nivel requiere credenciales, tanto para la pieza como para el cliente, y con todo respeto, usted parece carecer de ambas». Elena sintió que la paciencia la abandonaba. Apretó el estuche con fuerza.
Quería abrirlo allí mismo, plantarle el reloj delante y obligarle a retractarse de cada palabra. Pero sabía que no serviría de nada. Un hombre que juzgaba así no sería capaz de ver la belleza o la historia a través de su propio prejuicio. Solo vería que se había equivocado y su arrogancia no le permitiría admitirlo. «No necesito credenciales», dijo Elena, su voz era firme. «El reloj las tiene por sí mismo, si tan solo estuviera dispuesto a verlo». Ramiro exhaló con impaciencia. Miró su propio reloj. Estaba perdiendo el tiempo. Esto era absurdo. «Señorita Elena, esto se está volviendo improductivo. Le he ofrecido la vía formal. Si no desea seguirla, lamento no poder ayudarla. Le sugiero que busque un establecimiento más, adecuado a sus necesidades y a la naturaleza de su pieza». Era un despido, claro. Un «váyase de aquí». Elena se quedó quieta por un momento, asimilando la crueldad velada en sus palabras. Sintió el peso del estuche en sus manos, el legado de su abuelo, despreciado por este hombre que solo veía superficies. Una profunda tristeza la invadió, mezclada con una rabia silenciosa. Pero entonces algo hizo clic. No iba a darle la satisfacción de verla derrotada. No iba a permitir que su prejuicio ganara. Su abuelo le había enseñado que la paciencia y la perseverancia a menudo revelaban la verdad. Ramiro podía echarla de su vista, pero no podía cambiar el valor de lo que llevaba. «Entendido», dijo Elena. Su voz era sorprendentemente tranquila. «Seguiré esperando. Quizás cambie de opinión, o quizás llegue alguien que sí esté dispuesto a ver». Ramiro la miró con incredulidad. Exasperante. Ramiro la observó mientras volvía a sentarse en la silla discreta, el estuche sobre su regazo. Parecía decidida a convertir esto en una batalla de voluntades. Ramiro sonrió para sí mismo. Él siempre ganaba esas batallas. Tenía el poder, la posición, la autoridad. Ella solo tenía un viejo estuche y una terquedad molesta. Se dio la vuelta ignorándola por completo. Volvió a su mostrador, revisando documentos, haciendo llamadas discretas, actuando como si la joven invisible en la esquina no existiera. Pero era consciente de su presencia. Era una pequeña espina en su pulido zapato, una mancha en la impecable alfombra de su dominio. Miguel, el joven empleado, seguía puliendo la vitrina, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Elena. Podía sentir la tensión en el aire, la injusticia de la situación. Había visto a Ramiro hacer esto antes, desestimar a clientes que no encajaban en su molde. Pero nunca con tanta crueldad silenciosa. La joven no estaba pidiendo nada irrazonable, una simple evaluación preliminar. Si la pieza no valía, se lo decían amablemente y ya está. Ramiro estaba disfrutando siendo difícil, ejerciendo su pequeño poder. Miguel se sentía incómodo. No era así como él creía que debía ser el servicio al cliente, especialmente en un lugar que se preciaba de su reputación. Pero, ¿qué podía hacer? Ramiro era el gerente. Elena, sentada en su rincón, sentía el peso de las miradas, o la falta de ellas. Se sentía como un extraterrestre en un planeta de pulcritud y oro. El silencio pulido de la boutique, antes impresionante, ahora le parecía opresivo, un escudo contra el mundo real. Acarició el estuche, buscando consuelo en la familiaridad del cuero desgastado. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Recordó el taller de su abuelo, el olor a aceite de reloj, a metal, a paciencia, el sonido rítmico de sus herramientas, el suave clic de los mecanismos. Su abuelo con sus gafas en la punta de la nariz, concentrado en un diminuto engranaje, su rostro iluminado por una pequeña lámpara. Él le había enseñado a ver la belleza en lo pequeño, en la precisión, en la historia que cada reloj llevaba consigo. Le había enseñado que el tiempo era valioso, no solo para medirlo, sino por cómo se usaba. Y él, el maestro Manuel, había invertido su tiempo, su ingenio, su vida, en el reloj que ahora descansaba en este estuche. Ramiro Navarro, con todo su lujo superficial, no podría entender eso jamás. Abrió los ojos y miró de nuevo las vitrinas. Esta vez no con la mirada de la forastera, sino con la del conocedor. Sus ojos se detuvieron en un reloj de bolsillo antiguo, una pieza con una caja intrincadamente grabada. Ramiro lo mostraba a uno de los clientes adecuados, hablando de su rareza y su valor histórico. Elena sonrió para sí misma. Ramiro hablaba del valor monetario y de la historia conocida. Pero ¿sabría reconocer una pieza cuya historia estaba oculta? Una pieza única, nacida de la pura pasión y el desafío a las convenciones. Su abuelo le había contado la historia de su reloj muchas veces. Cómo lo había concebido, cómo había pasado años trabajando en él en secreto, experimentando, fracasando, volviendo a empezar.
No para venderlo a un precio astronómico, aunque sabía que valdría una fortuna, sino como la culminación de su arte, un regalo para el tiempo mismo, una prueba de lo que la mano y la mente humana podían lograr. Era un legado, y Elena era su guardiana. La puerta de cristal volvió a tintinear. Esta vez no fue la campana, sino el sonido de la puerta al abrirse con una suavidad controlada. Una figura entró, y el aire en el salón cambió instantáneamente. Era doña Carmen. Su entrada no fue ruidosa ni ostentosa, pero poseía una autoridad tranquila que hacía que todos los demás en el salón parecieran desvanecerse un poco. Su traje sastre era de un color neutro, pero el corte y la tela gritaban lujo discreto. Sus joyas eran mínimas, pero cada pieza era de una calidad y un diseño impecables. Caminaba con la gracia de alguien que conoce su propio valor y no necesita demostrarlo. Ramiro, que estaba hablando con un cliente, se interrumpió a media frase. Se enderezó, su sonrisa forzada reapareció, más pulida y servil que nunca. Hizo una reverencia casi imperceptible. «Doña Carmen», dijo. Su voz era miel pura, completamente distinta al tono que había usado con Elena. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! Es un honor tenerla aquí». Doña Carmen asintió con la cabeza, una leve sonrisa en sus labios. Sus ojos, agudos y penetrantes, recorrieron el salón. Parecían ver todo a la vez, la disposición de las vitrinas, la interacción de Ramiro con el cliente, el joven Miguel puliendo diligentemente y la figura solitaria en la esquina. Elena, que se había puesto de pie por respeto al verla entrar, sintió que su corazón daba un vuelco. Era doña Carmen, la legendaria propietaria, una figura casi mítica en el mundo de la alta relojería en España, la persona que su abuelo siempre mencionaba con el mayor respeto, recordando sus visitas al taller cuando ella era una joven con una curiosidad insaciable por los mecanismos. La mirada de doña Carmen se detuvo en Elena y en el estuche en sus manos. La leve sonrisa en el rostro de la propietaria se desvaneció un poco, reemplazada por una expresión de reconocimiento, intriga. Ramiro, notando hacia dónde se dirigía la atención de doña Carmen, se apresuró a intervenir, nervioso. «Solo una consulta, doña Carmen», dijo rápidamente, intentando desviar su mirada. «Una joven interesada en una tasación. Le estaba explicando nuestros procedimientos». Minimizó la situación, deseando que Elena se hiciera invisible por arte de magia, pero doña Carmen no desvió la mirada. Había algo en la joven, en la forma en que sostenía ese viejo estuche, que le resultaba extrañamente familiar. No la cara de la joven, no la recordaba, pero la forma en que cuidaba ese objeto le recordó a alguien. Años atrás, décadas. Doña Carmen se apartó de Ramiro y del cliente con el que hablaba. Caminó con pasos decididos hacia la esquina donde estaba Elena. Ramiro la siguió, una sombra de pánico creciendo en su interior. «Buenos días», dijo doña Carmen a Elena. Su voz era amable y directa. «Soy Carmen, doña Carmen. Ramiro me dice que tiene una consulta sobre una tasación». Elena asintió, sintiéndose abrumada por la atención de la propietaria. «Sí, doña Carmen. Buenos días. Tengo un reloj antiguo de mi abuelo. Quería saber si podrían tasarlo aquí». Tendió un poco el estuche. Doña Carmen miró el estuche, el cuero desgastado, el diseño antiguo. Una arruga apareció en su frente, no de desaprobación, sino de concentración. «Ese estuche, Metsulsi». Familiar. Miró a Elena con más atención. «¿Su abuelo era relojero, ha dicho Ramiro?» «Sí», respondió Elena. «Manuel García». Los ojos de doña Carmen se abrieron ligeramente. Una expresión de sorpresa genuina, seguida de una profunda emoción, inundó su rostro. «Manuel García», repitió, su voz apenas un susurro. «El maestro Manuel. No puede ser. ¿Usted es nieta del maestro Manuel?» Elena asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a asomarse. Doña Carmen se llevó una mano al pecho. «Manuel García», dijo de nuevo, esta vez con más fuerza. Yo pasé muchas tardes en su taller cuando era una joven aprendiendo. Él me enseñó más sobre la verdadera alma de la relojería que nadie. Era un genio, un artista incomparable. ¿Tiene usted uno de sus relojes en ese estuche?» Elena asintió de nuevo, incapaz de hablar, abrumada por la emoción de que doña Carmen recordara a su abuelo con tanta calidez y respeto. Ramiro, detrás de doña Carmen, estaba lívido. El maestro Manuel. El nombre resonaba en el pequeño círculo de los verdaderos conocedores de la alta relojería. No era famoso en las revistas de moda, pero su reputación entre los coleccionistas serios y los historiadores de la relojería era legendaria.
Sus piezas eran codiciadas, raras, consideradas obras maestras de la ingeniería y el arte. Y él, Ramiro Navarro, el gran guardián del tiempo noble, acababa de tratar a la nieta de ese hombre, que probablemente llevaba una de esas legendarias piezas, como si fuera una pordiosera. ¿Puedo verlo?, preguntó doña Carmen a Elena, su voz llena de anticipación y reverencia. Elena asintió, sus manos temblaban ligeramente mientras desabrochaba el viejo estuche. El cuero cedió con un suave crujido. Con cuidado, abrió la tapa. Allí, sobre el terciopelo descolorido, descansaba el reloj. La luz de la tarde capturó el oro rosa de la caja, revelando su forma única y compleja, que se adaptaba perfectamente a la curva de una muñeca. La esfera de esmalte blanco era de una pureza asombrosa, y sobre ella las agujas de oro azulado y los intrincados subdiales parecían una constelación en miniatura. No era un reloj grande ni llamativo, pero cada línea, cada detalle, hablaba de una maestría y una originalidad extraordinarias. Era una pieza que no necesitaba gritar su valor, lo susurraba con una autoridad silenciosa. Doña Carmen exhaló un sonido de puro asombro y admiración. Se inclinó sobre la pieza, sus ojos fijos en el mecanismo visible a través de un cristal de zafiro en la parte trasera. «Por todos los cielos», murmuró. Es tal como lo describió. La repetición de minutos, el calendario perpetuo, y sí, la indicación de la hora sideral. Y esa complicación de ¿qué es? ¿Una indicación de la marea? Se llevó una mano a la boca, conmovida. Manuel lo terminó. Lo logró. Levantó el reloj con una reverencia casi religiosa, sopesando su peso, admirando su belleza y su complejidad. Era más que un reloj, era la culminación de una vida dedicada al arte, un testamento del ingenio humano. Miró el reloj, luego a Elena con una sonrisa radiante, y finalmente su mirada se posó en Ramiro. La sonrisa desapareció al instante. Sus ojos se volvieron fríos y duros como el acero. Vio el pánico desnudo en el rostro de su gerente. Vio la realización de la magnitud de su error. «Ramiro», dijo doña Carmen, su voz era baja, pero cada palabra resonó en el silencio pulido del salón como el golpe de un martillo. «Acaba de despreciar una obra maestra, la herencia de uno de los más grandes artesanos de nuestro tiempo. Ha juzgado a la nieta de Manuel García por su apariencia, le ha mentido sobre las políticas de esta casa y ha intentado echarla». Ramiro no podía hablar. Su garganta estaba seca. Su mente corría, buscando una excusa, una forma de arreglar esto, pero no había ninguna. Había sido descubierto. Su arrogancia, su prejuicio lo habían cegado y lo habían llevado a cometer un error catastrófico. «Es así como dirige usted el tiempo noble, Ramiro», continuó doña Carmen. Su tono era de profunda decepción, no de rabia. «Juzgando a las personas por sus zapatillas y su mochila, despreciando el valor y la historia que no vienen en una caja de marca. Este establecimiento se construyó sobre el respeto por la artesanía, por el ingenio, por la pasión. Mi abuelo me enseñó la importancia de ver más allá de la superficie y usted solo ve la superficie». Se acercó a él, el reloj de Manuel García aún en su mano. «Este reloj vale más que toda esta boutique, Ramiro. No solo en dinero, sino en alma, en historia, en el sudor y el genio de su creador, y usted casi lo echa a la calle». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Miguel y los pocos empleados que estaban cerca observaban la escena, inmóviles, con una mezcla de shock y alivio. «No puedo permitir que alguien con su visión limitada dirija este lugar», dijo doña Carmen. Su voz era firme y definitiva. «Ha demostrado que no entiende lo que representamos, que no respeta la verdadera esencia de la alta relojería ni a las personas que la aprecian, vengan como vengan. Ramiro, sus servicios ya no son necesarios en el tiempo noble». Las palabras cayeron sobre Ramiro como una sentencia. Despedido, humillado, delante de los empleados, delante de la nieta del maestro Manuel. Su mundo se derrumbó. La imagen pulida que tanto se había esforzado en construir se hizo añicos. Doña Carmen se volvió hacia Elena. Su rostro se suavizó de nuevo, una cálida sonrisa reemplazando la severidad. «Querida Elena», dijo, extendiéndole el reloj con ambas manos, como si fuera el objeto más preciado del mundo. «Lamento profundamente el trato que ha recibido. No hay excusa. Su abuelo estaría tan orgulloso de usted por venir aquí, por cuidar esta pieza. Será un honor, un verdadero privilegio, que nuestros expertos, los mejores del país, evalúen y restauren este tesoro. Y por favor, considérenos su casa a partir de ahora. Usted es siempre bienvenida en el tiempo noble».
Elena tomó el reloj, sintiendo su peso familiar y la calidez de las manos de doña Carmen. Asintió, incapaz de articular una respuesta adecuada, abrumada por el giro de los acontecimientos y la validación inesperada. Ramiro, con el rostro aún pálido y la mirada perdida, fue acompañado discretamente hacia la puerta principal. No protestó, no dijo una palabra. Salió al bullicio de la calle madrileña, un hombre que momentos antes se sentía el rey de su castillo, ahora reducido a nada. El ambiente en la boutique cambió de forma palpable. La tensión se disipó, reemplazada por una sensación de alivio y quizás de esperanza. Miguel lanzó una mirada de respeto a Elena. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Elena se quedó el reloj de su abuelo en sus manos, hablando con doña Carmen. Ya no se sentía pequeña ni fuera de lugar. Había venido buscando una tasación, pero había encontrado algo más. La confirmación de que el valor real no reside en las apariencias, sino en la esencia, en la historia, en el ingenio y la pasión que se transmiten de generación en generación. Y que a veces solo se necesita la mirada de alguien que sepa ver más allá de la superficie para que esa valía sea reconocida. El tic-tac de los relojes a su alrededor parecía celebrar esa verdad atemporal. El reloj de pulsera se sentía extrañamente pesado en las manos de Elena, no por su masa física, sino por el peso de la historia y la emoción que contenía. Era una obra maestra, una culminación del arte de su abuelo, el maestro Manuel García. Y Ramiro Navarro, el impecable gerente de El Tiempo Noble, lo había despreciado, basándose únicamente en la apariencia de la persona que lo llevaba. La injusticia aún le quemaba por dentro, pero la calidez y el respeto de doña Carmen habían comenzado a sanar la herida. Doña Carmen, con la gracia y la autoridad que solo los años de experiencia y una profunda comprensión de su oficio pueden otorgar, seguía admirando la pieza. Manuel siempre fue un visionario, murmuró, sus dedos recorriendo suavemente la compleja caja. Recuerdo que me hablaba de este proyecto, de un reloj que desafiaría las convenciones, que incorporaría complicaciones nunca vistas juntas en una pieza de pulsera. Muchos lo consideraban una locura. Pero él tenía esa chispa, esa terquedad del genio. Miró a Elena, sus ojos llenos de calidez. Veo que usted ha heredado esa chispa, Elena, no solo por traer esta pieza, sino por su perseverancia y por su conocimiento. Hizo una pausa. Reconoció el Longines de los 40, ¿verdad? Pocos de nuestros clientes habituales lo harían. Ramiro, desde luego, no lo hizo. Elena se sonrojó ligeramente. Mi abuelo me enseñó, explicó. Pasé muchas horas en su taller. Me dejaba observar, a veces incluso ayudar con tareas sencillas. Me enseñó a amar los relojes, a entender su lenguaje. No solo el lujo, sino la mecánica, la historia detrás de cada calibre, la firma de cada relojero. Doña Carmen asintió, su sonrisa se amplió. Eso es lo que necesitamos aquí, Elena, pasión y conocimiento genuinos. No solo la fachada del lujo, Ramiro olvidó eso en algún momento. Se centró tanto en la apariencia de la riqueza que dejó de reconocer la riqueza real. Dejó el reloj suavemente en el estuche. Permítame que llame a nuestro jefe de taller. Él es el único que puede hacer una evaluación adecuada de esta maravilla, y él recordará a su abuelo. Mientras doña Carmen hacía una llamada discreta, Elena observó a Ramiro, que salía de la boutique con el empleado de seguridad. Su figura, antes tan erguida y segura, parecía encogida, derrotada. No sentía alegría por su caída, sino una extraña mezcla de lástima y la firme convicción de que su despido era justo. Su prejuicio lo había consumido, lo había cegado a la verdadera esencia de su negocio y a la dignidad de las personas. Miguel se acercó a Elena con una sonrisa tímida. «Disculpe, señorita Elena», dijo. «Solo quería decirle que me alegro de que doña Carmen llegara y que lo siento por cómo la trató el señor Navarro. No todos pensamos así aquí». Elena le devolvió la sonrisa. «Gracias, Miguel. Lo noté. Gracias por su amabilidad». Su breve interacción fue interrumpida por la llegada de un hombre mayor con gafas y una bata de taller impecable que salió de una puerta trasera. Tenía las manos expertas, con dedos largos y finos que parecían hechos para manipular mecanismos diminutos. Doña Carmen lo saludó con una sonrisa. «Maestro José», dijo doña Carmen, «quiero presentarle a Elena. Es la nieta de Manuel García». Los ojos del maestro José se abrieron con sorpresa y emoción. «¿Manuel García? Mi viejo amigo. ¿Cómo está? Hace años que no sé de él». Su voz se apagó al ver la expresión de Elena.
Mi abuelo falleció hace unos años, dijo Elena suavemente. Oh, lo siento mucho, dijo el maestro José visiblemente afectado. Un gran hombre, un gran relojero. No ha habido otro igual. Doña Carmen le hizo un gesto hacia el estuche. Pero nos ha dejado un legado, dijo. Elena ha traído una de sus piezas. Él la llamó su obra maestra. El maestro José se acercó con reverencia. Doña Carmen abrió el estuche. El viejo reloj brilló bajo las luces de la boutique. El maestro José se puso sus gafas de aumento y se inclinó sobre él. Su respiración se aceleró. Por San Eligio, murmuró, usando el nombre del santo patrón de los relojeros. Es real. La pieza de la que Manuel me habló una vez. Pensé que era solo un sueño. La repetición de minutos con calendario perpetuo, la hora sideral y la indicación de la marea. Nunca nadie había combinado esas complicaciones en una pieza de pulsera. La genialidad, la pura genialidad. Tomó el reloj con el mismo cuidado que doña Carmen. Sus ojos, llenos de años de experiencia y amor por su oficio, lo examinaron con una intensidad que Ramiro nunca habría podido igualar. Podía ver las horas incontables de trabajo, los desafíos superados, la pasión encapsulada en cada diminuto componente. Es una obra de arte, dijo el maestro José, levantando la vista hacia Elena, sus ojos brillantes. Un testamento a la habilidad y la visión de su abuelo. Es un honor tenerlo en nuestras manos. La emoción desbordó a Elena. Durante años el reloj había sido un tesoro familiar, un recuerdo de su abuelo, pero también una carga. Sabía que era valioso, pero no tenía idea cuánto ni cómo acceder al mundo que podría apreciarlo. Ramiro le había hecho sentir que el reloj y ella misma no valían nada, pero la reacción de doña Carmen y el maestro José lo validaba todo. Validaba la vida de su abuelo, su propio conocimiento y su derecho a estar allí. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad, pero de una actividad muy diferente a la que Ramiro fomentaba. Doña Carmen y el maestro José, con Elena a su lado, se retiraron a una sala privada. El maestro José, con guantes blancos, colocó el reloj bajo una lámpara especial, examinándolo con lupas y herramientas delicadas. Hablaba con Elena, preguntándole detalles sobre su abuelo, sobre el proceso de creación del reloj si ella lo recordaba. Elena, con confianza creciente, compartió lo que sabía, demostrando su propio conocimiento de la relojería, para sorpresa y deleite del maestro José y doña Carmen. Mientras tanto, en el salón principal, la noticia del despido de Ramiro y la identidad de Elena se extendió como la pólvora entre los empleados. Había susurros, miradas de asombro. Miguel, ahora más relajado, hablaba en voz baja con otros compañeros, confirmando lo que había sucedido. La atmósfera, antes tensa y controlada, se sentía ahora más ligera, más humana. Ramiro había gobernado por miedo y prejuicio. Doña Carmen gobernaba por respeto y excelencia genuina. La tasación formal del reloj de Manuel García llevaría tiempo. Era una pieza demasiado compleja y única para una evaluación rápida. Pero doña Carmen ya había dejado claro que el tiempo noble se encargaría de ello con la máxima profesionalidad y reverencia. Le ofreció a Elena quedarse en Madrid, quizás en un hotel cercano cubierto por la boutique, mientras se realizaban los primeros análisis, o enviarle informes detallados si prefería regresar a casa. Elena, sintiéndose abrumada pero agradecida, optó por lo último, confiando plenamente en doña Carmen y el maestro José. Antes de irse, Elena se despidió de doña Carmen y el maestro José. Doña Carmen la abrazó cálidamente. Su abuelo estaría tan orgulloso, Elena, le dijo. Ha honrado su legado y nos ha recordado a todos aquí lo que realmente importa. Elena salió del tiempo noble con la mochila en el hombro, igual que había entrado, pero con una sensación completamente diferente. Ya no se sentía pequeña ni invisible, se sentía validada, respetada. Había enfrentado el prejuicio y gracias a la intervención de alguien que valoraba la esencia sobre la apariencia, había prevalecido. Caminó por las elegantes calles del barrio de Salamanca, el sol de la tarde bañando los edificios señoriales. La gente a su alrededor seguía vistiendo ropa cara y caminando con aires de importancia, pero ahora Elena los veía de otra manera. Sabía que bajo la superficie pulida el valor real podía ser algo completamente distinto. Podía ser un conocimiento profundo, una pasión silenciosa, una historia familiar o un reloj extraordinario guardado en un viejo estuche de cuero. Ramiro Navarro, en algún lugar de Madrid, enfrentaba las consecuencias de sus acciones.
Su carrera en el mundo del lujo, construida sobre la arena movediza del prejuicio y la superficialidad, se había derrumbado. Había sido el guardián de un templo de excelencia, pero no había sabido reconocer la excelencia cuando se presentó ante él, vestida con sencillez. Su caída era una lección, no solo para él, sino para todos los que habían sido testigos. Miguel, de vuelta en el tiempo noble, pulía una vitrina con renovado entusiasmo. El aire en la boutique se sentía diferente, más abierto, más honesto. La era de Ramiro había terminado. La era del verdadero valor, reconocido y respetado sin importar las apariencias, parecía estar comenzando. Elena se detuvo en una plaza arbolada observando a la gente pasar. Ya no tenía el reloj en sus manos, pero su legado estaba seguro, en las mejores manos posibles. Había demostrado que la apariencia no define a una persona, que el juicio superficial es ciego, y que la verdadera nobleza, el verdadero tiempo noble, reside en la integridad, el conocimiento y la capacidad de ver la valía en los demás, sin importar cómo se presenten. Y esa era una lección que valía más que cualquier reloj del mundo. La noche comenzaba a caer sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Elena se sentó en un banco de la Plaza de Colón, observando el tráfico y las luces que se encendían. La mochila a sus pies parecía más ligera ahora, a pesar de no llevar el peso del reloj. La carga emocional que había sentido al entrar en el tiempo noble, la anticipación teñida de aprensión, la humillación inicial, todo eso se había disipado. Había sido reemplazado por una sensación de alivio, de validación y una profunda gratitud hacia doña Carmen y el maestro José. Pensó en la reacción del maestro José al ver el reloj, la genuina admiración en sus ojos, la reverencia con la que lo había manipulado. Eso era lo que su abuelo habría querido. Que su obra fuera apreciada por alguien que entendiera el arte, no solo el precio. Ramiro nunca habría podido ofrecer eso. Su visión estaba limitada por el brillo del oro y la etiqueta de las marcas. No veía la artesanía, la historia. Recordó las palabras de Ramiro, su presentación. No sugiere que traiga una pieza que justifique romper nuestros protocolos. La frialdad en sus ojos, la condescendencia en su tono. Era un recordatorio doloroso de cuántas veces las personas son juzgadas y descartadas basándose en lo superficial. Su propia experiencia en la vida, creciendo en un entorno modesto, le había enseñado esto, pero nunca lo había enfrentado de una manera tan directa y en un contexto tan extremo de lujo. Y luego recordó la llegada de doña Carmen. Su mirada penetrante, pero justa. El momento en que sus ojos se posaron en el viejo estuche y algo hizo clic. El reconocimiento del nombre de su abuelo. La emoción en su voz al hablar del maestro Manuel. Y la forma en que tomó el reloj, no como un objeto de valor monetario, sino como una reliquia sagrada. Doña Carmen representaba la otra cara del mundo del lujo. No la ostentación vacía, sino la apreciación genuina de la excelencia, la historia y el talento. La confrontación final con Ramiro había sido tensa, pero la calma y la autoridad de doña Carmen la habían desarmado. No hubo gritos, no hubo escenas melodramáticas, solo la exposición tranquila y devastadora de la verdad. Ramiro había sido el guardián de una puerta que no entendía, y doña Carmen, la verdadera propietaria de la casa, lo había despedido por su ceguera. Le alegraba que Miguel hubiera sido testigo, y los otros empleados. Esperaba que la caída de Ramiro fuera una lección para ellos también. Que entendieran que el respeto no se gana con trajes caros o aires de superioridad, sino con integridad y tratando a cada persona como un individuo, no como una categoría basada en su apariencia. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a su madre. Ya he estado en la relojería. Todo ha ido bien. El reloj está en buenas manos. Te cuento los detalles cuando llegue a casa. No quería preocuparla con la parte desagradable de la historia por mensaje. Ya tendría tiempo de contárselo todo. Se levantó del banco sintiéndose un poco cansada, pero satisfecha. Tenía que encontrar un lugar para cenar algo sencillo antes de ir a la estación de tren. Mientras caminaba, sus ojos se posaron en los escaparates de otras tiendas de lujo, ropa de diseño, joyas, arte, lugares que antes le habrían parecido completamente inalcanzables, pertenecientes a un mundo al que ella no pertenecía. Pero ahora los miraba con una perspectiva diferente. Sabía que detrás del cristal pulido y las fachadas impresionantes, las mismas dinámicas de juicio y apariencia podían estar en juego. Pero también sabía que podía haber personas como doña Carmen, personas que veían más allá.
El mundo del lujo no era inherentemente malo, pensó. Era solo un mundo donde los prejuicios podían manifestarse de formas particularmente evidentes y dolorosas. La clave estaba en las personas que lo habitaban, en si elegían ser guardianes superficiales o verdaderos conocedores de la valía. Llegó a una calle con restaurantes más modestos y encontró un pequeño bar de tapas acogedor. Se sentó en una mesa, pidió algo de comer y una cerveza. Mientras esperaba, sacó el viejo estuche de cuero de su mochila. Lo abrió. Estaba vacío ahora, pero aún conservaba el leve aroma a metal antiguo y aceite de reloj que le recordaba a su abuelo. Lo acarició suavemente. Este estuche, tan despreciado por Ramiro, era ahora un símbolo de su victoria. No una victoria sobre Ramiro, sino una victoria sobre el prejuicio, sobre la idea de que la apariencia lo es todo. Su abuelo le había legado un tesoro que valía una fortuna, sí, pero también le había legado algo mucho más valioso, una pasión, un conocimiento y la lección de que la verdadera nobleza reside en el interior. Y esa lección, hoy, en una lujosa boutique de Madrid, había demostrado ser su mayor activo. Terminó su cena, pagó y se dirigió a la estación. El tren de vuelta a casa sería largo, pero tendría tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sucedido. La imagen del rostro de Ramiro, pálido y humillado, se cruzó por su mente. Esperaba que, con el tiempo, pudiera aprender algo de esto, que pudiera ver más allá de las apariencias, pero dudaba que fuera posible para alguien tan arraigado en sus prejuicios. La historia de hoy, la historia del reloj de su abuelo y el gerente arrogante, era una pequeña anécdota en el gran tapiz de la vida. Pero para Elena era una confirmación, una prueba de que no debía dudar de sí misma, de su valía, de la importancia de su herencia, solo porque alguien no supiera reconocerla. El mundo podía juzgar por la cubierta, pero lo que realmente importaba era lo que había dentro. Y ella sabía que dentro de ella, gracias a su abuelo, había una pasión y un conocimiento que ningún traje caro o vitrina brillante podrían comprar. Subió al tren, encontró su asiento y miró por la ventana cómo las luces de Madrid se alejaban. El viaje de vuelta a casa no era solo físico, era un viaje de regreso con una comprensión más profunda de sí misma y del mundo. El reloj de su abuelo estaba seguro, su valor reconocido, pero la lección más importante que había aprendido hoy la llevaba ella misma, guardada no en un estuche de cuero, sino en el corazón. Y esa lección, como un mecanismo de precisión, seguiría marcando el ritmo de su vida. Los días que siguieron al viaje a Madrid fueron extraños y llenos de una calma inusual para Elena. Había enviado a su madre un mensaje más detallado sobre lo sucedido, omitiendo quizás algunos de los momentos más dolorosos de la interacción con Ramiro, pero enfatizando la increíble reacción de doña Carmen y el maestro José. Su madre, aunque sorprendida y un poco indignada por el trato inicial, estaba eufórica por la validación del reloj y la conexión con doña Carmen. Elena recibió una llamada de El Tiempo Noble un par de días después. Era el maestro José. Su voz era amable y respetuosa. Le informó que habían comenzado el proceso de evaluación detallada del reloj. Le habló con reverencia sobre su complejidad, confirmando que era de hecho una pieza única, una maravilla de la microingeniería. Le preguntó si tenía alguna preferencia sobre cómo proceder con la restauración, si deseaba que se mantuviera la pátina del tiempo o si prefería que recuperara su brillo original. Elena, guiada por lo que sabía que su abuelo habría querido, optó por una restauración cuidadosa que preservara la historia de la pieza. Durante las siguientes semanas, Elena y el maestro José intercambiaron varias llamadas y correos electrónicos. Él enviaba fotos del mecanismo interno, explicándole las funciones de las distintas complicaciones con una pasión contagiosa. Elena, a su vez, le hacía preguntas inteligentes, demostrando su conocimiento y su genuino interés. El maestro José estaba encantado de encontrar a alguien, especialmente tan joven, que compartiera su amor por la relojería clásica y que tuviera una conexión tan personal con una pieza tan extraordinaria. Doña Carmen también se puso en contacto con Elena. Su llamada fue más breve, pero igualmente cálida. Se disculpó de nuevo por el comportamiento de Ramiro, asegurándole que se habían tomado medidas para garantizar que nunca más se repitiera una situación así en El Tiempo Noble. Le mencionó que estaban revisando sus protocolos de atención al cliente y que Ramiro, de hecho, ya no trabajaba para ellos. No entró en detalles, pero Elena entendió.
Le ofreció a Elena la posibilidad de visitar el taller en cualquier momento para ver el progreso de la restauración y conocer más a fondo el proceso. También, de forma sutil, le ofreció una oportunidad. «Elena», dijo doña Carmen, su voz era pensativa, «he quedado muy impresionada con usted, no solo por la pieza que trajo, sino por su conocimiento, su pasión y su temple. Personas como usted son raras. En el mundo de la alta relojería necesitamos gente que ame esto de verdad, no solo por el dinero o el estatus. Hemos tenido una vacante en nuestro equipo de ventas, alguien que entienda la historia detrás de cada pieza, que pueda hablar con los clientes no solo del precio, sino del arte. Es un puesto que requiere una cierta sensibilidad, y creo que usted la tiene». Elena se quedó sin aliento. ¿Un puesto en el tiempo noble? ¿Ella? Con sus zapatillas y su mochila vieja. Era la ironía definitiva. «No tiene que decidir ahora, por supuesto», continuó doña Carmen, «pero piénselo. Es una oportunidad para sumergirse de lleno en este mundo que tanto ama, y francamente creo que usted podría aportar una perspectiva muy valiosa a nuestro equipo». Elena agradeció sinceramente la oferta y prometió considerarla seriamente. La llamada terminó, dejándola con un torbellino de emociones. ¿Podría realmente trabajar en un lugar como ese? ¿Sería capaz de encajar, a pesar de todo? La sombra del prejuicio de Ramiro aún planeaba, aunque él ya no estuviera allí. Pero la oferta de doña Carmen era una señal poderosa de que las cosas podían ser diferentes. Mientras tanto, en Madrid, la noticia del incidente en el tiempo noble se filtró, primero como un rumor entre los empleados de otras boutiques de lujo en el barrio de Salamanca, luego como una anécdota viral en grupos de WhatsApp del sector. La historia del gerente arrogante despedido por despreciar a la nieta de un legendario relojero que traía una obra maestra se convirtió en una especie de leyenda urbana, un cuento con moraleja sobre los peligros de juzgar por las apariencias en un mundo donde el dinero no siempre compra el conocimiento o el buen gusto. Ramiro Navarro se convirtió en un ejemplo de lo que no se debía hacer. Miguel, en el tiempo noble, notó el cambio. La atmósfera era más relajada. Doña Carmen pasaba más tiempo en el salón, hablando con los empleados, recordándoles la importancia de la autenticidad y el respeto por el cliente, sin importar su apariencia. Contrataron a un nuevo gerente, un hombre joven y entusiasta que parecía compartir los valores de doña Carmen y el maestro José. Unas semanas después, Elena tomó una decisión. Llamó a doña Carmen